Sean todos muy bienvenidos a su programa Leer para Crecer. Estamos hoy aquí para llevar a cabo y llevar el conocimiento de la palabra de Dios. Llevar algo acerca de que en el libro del deseado de todas las gentes podemos encontrar actos que Jesús realizaba, lo que Jesús hacía en su hogar desde su niñez hasta que él tuvo la edad suficiente para llegar a cumplir el ministerio que había venido a hacer a esta tierra. Y en el libro del deseado de toda la gente, en el capítulo 9, encontramos de que los niños judíos, desde la más tierna edad, tenían reglamentos que cumplir, tenían que estar bajo el dominio, bajo la instrucción de los rabinos. Ellos querían que cada niño que naciese cumpliese a cabalidad todas las leyes y todos los reglamentos que los rabinos tenían para ese tiempo. Pero Jesús era diferente. Jesús dice que sus actitudes contrarrestaban bastante con las enseñanzas que ellos tenían. Incluso Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimentos con el fin de aliviar a quienes parecían o tenían más necesidades. Sus hermanos veían estos actos de Jesús como actos que no eran los que ellos tenían para sus vidas. Dice que cuando alguien venía a sus hermanos, ellos los trataban duramente, pero Jesús iba a esas personas, los trataba con amor, los trataba con amistad, con amabilidad. Y de esa manera, estas personas que habían sido tratadas duramente por sus hermanos, se quedaban en la mente de estas personas la amabilidad con que Jesús los trataba. Se quedaba en ellos esa actitud que Jesús tenía y que era diferente a todos los demás. Cuando ellos hallaban duramente, Jesús iba y les hablaba pacíficamente. Se dirigía a ellos con palabras de aliento. Dice que daba un vaso de agua fría a las personas que estaban bajo ese calor ardiente. Y de allí, cada día, él se iba ganando el privilegio de vivir en los corazones de las personas. Él ponía en su vida la enseñanza práctica de las cuales la gente se quedaba maravillado, se quedaba que querían ver por qué ese niño era tan diferente, por qué ese niño era total la diferencia de él que venía con un propósito en su vida. Dice que muchas veces María, su madre, le preguntaba y le decía a Jesús que no era necesario y que tenía que acostumbrarse a las situaciones y a la vida que los rabinos querían enseñarle, a los hábitos que ellos tenían, a las enseñanzas que él debería de aprender de esas personas que tenían y que se creía que tenían el intelecto para poder llevar a cabo cada instrucción de las cuales ellos pretendían llevar. Pero Jesús se sentía más atraído por esas personas que necesitaban más de él. Jesús llegaba a enseñarles con su ejemplo.
Y María quería que él se hiciese se hiciese obediente a sus palabras, que él se hiciese obediente a las enseñanzas que los rabinos tenían. Pero Jesús venía con un propósito, venía con el propósito de salvarte a ti y de salvarme a mí. Pero María cada rato iba y hablaba con él y le decía de que él debería de cumplir con las leyes que se les enseñaban. Pero Jesús iba a las escrituras y le daba a entender a María que él era quien había descendido del cielo, quien venía con un propósito, que no era la que los rabinos querían que él aprendiese, sino que él venía con un propósito del cielo, en la cual él debía de enseñar a los seres humanos. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su adultez, Jesús anduvo solo, en su pureza y felicidad, pisó los lagares y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que todo se podía perder, al menos de que él tuviese en sí el propósito por el cual había venido. Él tenía que cumplir con todas las leyes del cielo. Él no podía irse a obedecer las leyes que los rabinos tenían, porque si él hubiese cedido a cumplir esas leyes terrenales, hubiese perdido de vista y el propósito con el cual él había venido a la tierra. Y tú y yo nos hubiésemos perdido eternamente, porque no hubiese sido el sacrificio perfecto que la ley requería. La ley requería de un sacrificio en la cual estuviese la perfección. Y si Jesús hubiese obedecido a cualquier mandamiento de los hombres, no hubiese podido ser ese sacrificio perfecto y la humanidad se hubiese perdido eternamente. Por eso tú y yo, mi hermano, hoy somos salvos por aquel niño que un día decidió poner en primer lugar a Dios en su corazón. Y él dijo en su palabra que ejemplos he dado para que lo que yo os hago, vosotros también hagáis. Que nuestro deseo sea tener a Dios en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estudiar su palabra.